Nuevas, grandes y excelentes noticias nos trajo el día de ayer, 29 de junio, Larian Studios con respecto al lanzamiento de Baldur's Gate 3. Noticias como una nueva fecha de lanzamiento, nuevas razas y subrazas, nuevas clases, entre otros. Además, al final de este video te voy a contar un par de noticias que no están en el Community Post 20, pero que sí están confirmadas que van a ser parte del lanzamiento de la primera versión de Baldur's Gate 3 y un pequeño dulce para quienes somos fanáticos de la saga con la inclusión de nuevos personajes. La primera gran noticia es con respecto al desarrollo del personaje. El límite de nivel máximo que Larian Studios había definido para Baldur's Gate 3 era 10. Ahora decidieron aumentar este nivel máximo a nivel 12. Esto es porque los desarrolladores se dieron cuenta de que con el nivel máximo 10 muchos conjuros de alto nivel se quedarían fuera del juego. Así que es por eso que ellos decidieron subir al nivel 12. Así que amigos, vamos a tener 2 niveles más para disfrutar de este gran juego. Con respecto a las razas, también tenemos novedades. Aparte de las razas que estaban incluidas en el acceso anticipado, como los humanos, Githyanki, enanos, elfos oscuros, tiefling y halfling, se agregan 3 razas más muy solicitadas por la comunidad. La primera de estas nuevas razas son los dracónicos. Esta raza, que procede de Abeir, una región que está situada al sur de Faerun, si mal no recuerdo, al sur de la puerta de Baldur, se caracterizan por ser humanoides con piel escamosa, que obviamente recuerda a su ascendencia de los dragones. Esta nueva raza tendrá 10 subrazas para poder elegir en la creación del personaje, las que serán los dracónicos negros, azules, de oropel, de bronce, de oro, verdes, rojos, de plata y blancos. Esta raza va a ser la que más combinaciones de subraza vas a poder elegir una vez que tengas el juego. La siguiente raza nueva que se incluye dentro de las novedades son los semiorcos. No son los más inteligentes, pero sí son los más resistentes y prometen ser la raza más resistente de todo Baldur's Gate. Y por último, y no por eso menos importante, reaparecen nuevamente los Duergar, o más conocidos como enanos oscuros. Son los parientes lejanos de los enanos de las montañas. Todas estas nuevas razas y subrazas tienen más de 200 diálogos únicos incorporados dentro de Baldur's Gate. En cuanto a las clases y subclases, también tenemos hartas cosas nuevas. Lo primero, se suma nuevamente la super overpower clase del monje, que es un experto o experta en artes marciales y con sus puños y patadas se abre paso en el mundo de Baldur's Gate. Ahora también tenemos nuevas subclases asociadas a las clases ya existentes en el juego, que se las voy a mostrar a continuación. Bárbaros, tenemos al bárbaro salvaje mágico, los druidas el druida de espora, en los guerreros al campeón, en los arqueros al acechador, en los ladrones tendremos al asesino, en los hechiceros al hechicero de tormenta, en los bardos tenemos al bardo de espadas, en los monjes tiene 3 nuevas subclases que son la mano abierta, el monje de sombras y el monje de los 4 elementos. O sea, el brujo Arcfey, que habrá que ver de qué se trata ese brujo. En los paladines tenemos al paladín vengador, en los clérigos tenemos 4 nuevas subclases, el clérigo del conocimiento, el de la naturaleza, el de la tempestad y el de la guerra. Por último, para los magos aparecen 6 nuevas subclases asociadas a las 8 escuelas de magia que hay en Faerun. Y hablando de los magos, el juego trae más de 600 hechizos y este es el listado de hechizos nuevos que se van a incluir en esta primera versión. Como que todo esto no fuera bastante, van a haber 37 dotes que podrás elegir para cada uno de tus personajes, y aquí te dejo el listado de los nuevos dotes o habilidades que va a incluir la versión del lanzamiento. Ya, hasta ahora todo súper bien, pero ¿y la fecha de lanzamiento cuándo? Allá voy. Pero antes, amigas y amigos, les pido que se suscriban, le den un like a este video, porque además voy a estar haciendo durante todo este mes, antes de la fecha de lanzamiento, un video semanal con tutoriales al respecto de las clases, las razas y algo de lore de este gran juego. Bien, la nueva fecha de lanzamiento será el 3 de agosto para PC y el 6 de septiembre para PlayStation 5. Adicionalmente, para quienes hagan la precompra ahora o quienes hayan tenido acceso al juego en acceso anticipado, el juego estará disponible en su versión de lanzamiento 72 horas antes. Como lo prometido es deuda, ahora vienen las noticias bonus que les prometí al principio. La primera noticia bonus es que se va a permitir el multiclase. Eso quiere decir de que un personaje puede tener más de una clase. O sea, yo puedo ser un bardo guerrero o un guerrero mago, etc. Eso sí, siempre cumpliendo con los requisitos de atributos que nos va a pedir el juego para poder seleccionar una segunda clase. El segundo bonus
es que se agregan muchas más opciones de personalización del personaje y así haciéndolo cada vez más único dentro de la creación del personaje, además de las mejoras en la interfaz de creación del personaje. Por último, lo que todos los fanáticos de la saga estábamos esperando: Minsk y Jaheira serán parte de esta entrega y van a ser unos NPCs que puedes reclutar como parte de tu grupo. No va a poder ser un personaje digamos original al que tú puedas controlar como líder del grupo, pero sí va a ser un acompañante nuestro. Amigas y amigos, espero que les haya gustado mucho esta recopilación de las últimas noticias de Baldur's Gate 3. Si fue así, por favor, suscríbete, dale like a este video y compártelo, así le va a llegar a mucha más gente estas muy buenas noticias. Nos vemos todos, un abrazo, chau.